Sobre el mar o bajo él, en Marte o incluso en la selva. Existen distintos proyectos que ya han creado ciudades sostenibles para habitar en el futuro. Y así comenzamos la exposición. Hola, mi nombre es Yajaira Solano Segura, soy de la carrera de arquitectura. Este es el curso de urbanística y bueno, el tema que me tocó presentar es ciudades del futuro. Antes de empezar con el tema en profundidad, deberíamos de preguntarnos, ¿cómo imaginar las ciudades del futuro? Bueno, esta es una de las preguntas más difíciles que los arquitectos, diseñadores e incluso planificadores urbanos deben responder en un momento en que más de la mitad de la población mundial vive en asentamientos urbanos. Ojo, comparado con hace un siglo, solo un 10% vivía en urbes, y es ahí donde nos daremos cuenta de la complejidad del asunto y de la necesidad de reflexionar sobre el mismo. Y he aquí la importancia de estos tres aspectos: individuo, edificio y mundo circundante. Pero no por separado, todo lo contrario, estos tres estarán altamente conectados. ¿Por qué? Porque obviamente el individuo en esta nueva etapa, en esta nueva era de la vida, tendrá que ser el único protagonista del mundo. Y entonces, para entender un poco más sobre las ciudades futuras, tocaremos los problemas que pretenden ser solucionados, ya que a medida que crecen las ciudades necesitamos más espacios para vivir. Porque como vemos, la contaminación y la concentración de la misma en las grandes capitales del mundo, un ejemplo, Nueva Delhi o Madrid y su famosa nube, es un problema real y que puede agravarse con el paso de los años si no tomamos unas medidas drásticas. Bueno, empezaremos con la contaminación. El primer tema a tratar aquí sería el aumento exponencial de la población y los vehículos. ¿Y qué podemos hacer ante esta situación? Reciclar y utilizar como un nuevo material de construcción es una propuesta. Ante otra problemática que es la tala de árboles y eliminación de áreas verdes, se deberían de diseñar edificios como pulmones verdes, es decir, diseñar edificios que tengan de centro de atención áreas verdes y armonizar el lugar con áreas verdes, no destruirlos ni optar por eliminar ambiente. Otra problemática es la quema de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas. Ante esta situación, lo que optaríamos por hacer es reutilizar residuos urbanos para utilizarlos como material de construcción. Ahora seguimos con el ruido. Bueno, como todos sabemos, la contaminación no solo entra por el tacto o por el olfato, sino también por la audición. Un claro ejemplo de esto es el tránsito de automóviles. ¿Y qué podemos hacer mediante esta situación? Pues el uso de una azotea verde en cada una de nuestras casas es una alternativa. También los ferrocarriles. Bueno, para esto se están optando por crear unas nuevas vías. Y obras de construcción y también industriales. Para esto, se está tratando de hacer muros verdes de vidrios y de doble capa en las ventanas. Y la última problemática es la de falta de espacio. Esto se debe a que las áreas verdes tienen un grado significativo de abandono o de invasión de sus áreas. También a los problemas de distribución y a la generación de zonas habitacionales con un perfil urbano irregular. Y bueno, ¿qué podemos hacer ante toda esta situación? La habitabilidad es una de sus ventajas. ¿Por qué? Porque bueno, la habitabilidad nos permite a nosotros entrar en razón con el ambiente y el confort nos permite llegar a la intensa satisfacción y armonía que tenemos con el lugar, y la equidad, es decir, la distribución y buena organización de lugares.
Y para combatir todas estas problemáticas se están creando nuevas estrategias. La primera es la renovación de espacios públicos. También está crecer en vertical, innovación de materiales y sostenibilidad cultural. 1. Renovación de espacios públicos. Bueno, es la visión arquitectónica del futuro, que evalúa la calidad de lo que ya ha sido construido y plantea proyectos a través de la renovación de las ciudades. Por ejemplo, el proyecto México Ciudad Futura pretende construir la condición lacustre de la cuenca de México a través del aprovechamiento de los terrenos baldíos de Texcoco. Entre los beneficios que se tendrán a largo plazo con este proyecto urbanístico se encuentran mejoras en la calidad del aire, limitación de los hundimientos diferenciales del país, disponibilidad de agua potable y agua de riego para zonas agrícolas periféricas. También se dan el aumento de áreas verdes, así como nuevos desarrollos urbanos que alojarán a mediano plazo el crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Como vemos, este proyecto también considera la construcción del nuevo aeropuerto. Incluso a través de este complejo económico se dará sustentabilidad a México Ciudad Futura. La segunda estrategia es crecer en vertical. Bueno, otros prototipos plantean el crecimiento urbano de manera vertical para la redistribución de la población, ya que buscan el aprovechamiento de energía y la no emisión de carbono y residuos. David Fisher es el arquitecto detrás del rascacielos dinámico, un proyecto que propone tres aspectos futuristas. El primero, la arquitectura en 4 dimensiones. La prefabricación, es decir, cada piso está hecho de manera individual con materiales altamente resistentes para después ser ensamblado. Y por último, la sostenibilidad. El rascacielos posee turbinas de viento para producir energía. Otro ejemplo, House Tender es un proyecto que expande el uso de tecnología en concreto. Este es un proyecto en Hong Kong, que a través de estructuras de diferentes tamaños y funciones, ha conseguido un prototipo de rascacielos. El prototipo original planteó 9 diferentes módulos y para la construcción de este rascacielos se desarrolló un modelo de 40 diferentes módulos organizados en dúplex. Un par de células de este complejo habitacional servirían como áreas para vivir y 3. Innovación de materiales. La innovación de materiales es determinante para los proyectos arquitectónicos. ¿Por qué? Porque el futuro es ahora y para contrastarlo existen algunos materiales de construcción vanguardistas, así como los que ya conocíamos, los paneles solares. Pero ahora están apareciendo los ladrillos ecológicos y sus diversas modalidades, que se han convertido en una solución para la construcción de viviendas. Estos bloques de construcción ecológicos son creados a partir de material reciclado y orientados a no emitir CO2. También en materiales innovadores tenemos el suelo de corcho. Es también un desarrollo que se encarga de retener CO2, extraído de la corteza del cornoque, que es un material renovable que proporciona aislamiento térmico y acústico. Por otra parte tenemos las ventanas nanocristales, que permiten el paso de la luz sin acumulación de calor al interior. Y esto es una gran ventaja para nosotros porque reduce el consumo del aire acondicionado y de energía.
Bueno, ahora empezaremos con las directrices que tenemos para el futuro. Primero, un entorno verde. ¿Qué quiere decir esto? Desde el principio, el proyectista debe tener en cuenta a los habitantes finales y los posibles cambios demográficos. Es decir, tratar de prever y otorgar espacios naturales, verdes, saludables para las necesidades comunitarias, que éstas a su vez mejorarán la interacción social, salud física y mental de la sociedad que forma la ciudad. La última directriz es la necesidad de una relación homogénea y participación conjunta. Esto quiere decir que todos los organismos o partes que forman la sociedad de una ciudad deben de trabajar de forma conjunta y como objetivos claros. El proyectista debe de reconocer, implicar y escuchar para minimizar riesgos y aprovechar beneficios. Ahora tocaremos los materiales con nuevas propiedades y rendimiento. Empezaremos con el vidrio electrocrómico, que es capaz de volverse transparente u opaco con una orden, es decir, que nosotros mediante un botón o hablando con un asistente digital podremos mandar a este vidrio, ya sea para volverse más claro o más opaco. El otro material es el cemento, que repara a sí mismo y absorbe la contaminación. También tenemos las superficies que se limpian a sí mismas, imitando lo observado en la naturaleza, y que a esto le llamamos biomimética. Por otro lado está el aerogel, que es una superficie sólida saturada de minúsculas burbujas de aire, lo que esto hace que se reduzca su densidad, convirtiendo el material en el sólido más ligero, además de un eficiente y translúcido aislante. Por último, tenemos las termobimetales. Estas son las nuevas aleaciones de dos o más metales que se expanden a diferentes ratios al calentarse, logrando así que una estructura resistente pueda doblarse o contornearse sin sufrir daños estructurales. Para entender un poco más sobre las ciudades del futuro, tomé como representante a Oscar Niemeyer. ¿Por qué? Bueno, Oscar Niemeyer es el hombre que aborrece la línea recta y de hecho también el capitalismo. También porque es el hombre que adora las curvas y sobre todo si son voluptuosas. Niemeyer sostenía que la arquitectura del futuro debía estar pendiente de la evolución del planeta Tierra, adaptándose armoniosamente a él. Un ejemplo, el cambio climático. Ya está provocando que el nivel del mar ascienda año tras año, y en un futuro, cada edificio y azotea deberá convertirse en un lugar donde la hierba y las plantas puedan crecer. Es decir, los edificios serán mitad habitáculos y mitad árboles. Y es que, a juicio de Niemeyer, la arquitectura también es política. ¿Y por qué? Porque con ella se puede cambiar el mundo, reducir diferencias sociales, transmitir una información visual integral y una especie de himno nacional o generar tendencias como la solidaridad, la justicia o la amabilidad. Siempre, claro está, innovando de algún modo. Ahora veremos los nuevos exponentes de las ciudades futuras. Como vemos, los exponentes para las ciudades futuras son demasiados, pero en resumen, nosotros ahora tenemos la perspectiva de ver los edificios que ofrecen más servicio con menos material. Es decir, son más respetuosos con el entorno, capaces de hacer más que proporcionar abrigo, es decir, emocionar, inspirar, enriquecer un contexto en vez de transformarlo de manera unilateral. La otra estrategia sería mayor adaptación a todo tipo de condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que incluye localizaciones extremas como la Antártida, alta mar o las zonas más áridas. Bueno, para esto un ejemplo es la antesala de la colonización de nuevos planetas. También se dan los nuevos materiales, es decir, los recursos que nos ayudarán a innovar por completo nuestra manera de ver y de construir las cosas.
también. Las estructuras elevadas transformables móviles. Esto quiere decir que son los pilares, tiendas, etc. Bueno, aquí también se da la experimentación volumétrica. Esto quiere decir que los nuevos materiales y técnicas permiten formar y componer geometrías antes imposibles. También tenemos los abrigos sobre ruedas. Estos son la intersección entre vivienda y vehículo, es decir, que tú podrás movilizarte de un lugar a otro lugar con mayor facilidad y con toda la comodidad. Tenemos también la construcción natural. Esta se funde o enriquece con la naturaleza. También tenemos los abrigos surgidos como respuesta adaptativa al cambio climático. Por otro lado, están los edificios comprimidos. Estos destacan por su tamaño diminuto, ligereza, minimalismo y versatilidad. Y por último, los edificios públicos. Estos son diseñados como catalizadores sociales, es decir, como servicios y espacios. Ahora empezamos con las alternativas de solución. Primero, los arquitectos apuestan por rehabilitar y reutilizar antes que por construir. 2. Las casas Erasmus anticipan lo que podría ser el espacio público del siglo XXI. Como ya hemos visto, estas casas ya se presentan en la actualidad, pero más adelante las veremos con más cautela. 3. El petróleo determinará su diseño, que será como una alfombra que nunca se para. Y 4. El envejecimiento de la población va a demandar urbes accesibles con rampas y ascensores. Esto se debe al debido crecimiento de población y a las personas que ya tienen avanzada edad. Dentro de las nuevas estrategias para una ciudad futura tenemos al urbanismo híbrido. Bueno, para llegar a un urbanismo híbrido lo que se debe de hacer es una yuxtaposición. Después tenemos que llegar a proyectos que preserven el paisaje natural con la arquitectura, es decir, realizar una mimetización más a fondo con los paisajes que nos brinda nuestra naturaleza. También está el urbanismo integral. Esto quiere decir que todo debe trabajar en conjunto y nada por separado. También tenemos a una ciudad sostenible. Esta es la clave para el futuro de la urbe. Y por último, las últimas dos estrategias. El centro neurálgico es el Internet de las cosas. Esto quiere decir que todo mueble, todo lo que esté relacionado con la construcción de una vivienda o edificio está relacionado con la tecnología. Y ahora también por último el crowdsourcing. Es la colaboración abierta al público en el desempeño de las tareas. Es decir, también aquí se trabaja en conjunto. Ahora bien, después de haber hablado todo lo que compete a la ciudad del futuro y sus características y estrategias, deberíamos de preguntarnos, ¿cómo serán las ciudades del futuro? Ahora bien, empezamos con los diseños que muestran la arquitectura. Empezamos con los puentes hipnóticos. Bueno, ¿por qué limitarnos a puentes colgantes o arqueados cuando la humanidad es capaz de construir enormes proezas arquitectónicas como esta para cruzar un río?
El impresionante diseño ondulado que funcionará como pasarela peatonal sobre el río Dragon King Harbour en China es obra de NYX Architects. El diseño del puente incluye 3 vías individuales en espiral, integradas en el pintoresco paisaje de Changsha. Bueno, este diseño ganó una competición internacional relacionada con un nuevo parque público en la zona el año pasado. Este proyecto también está en construcción. Bueno, la construcción de las conexiones cruzadas está basada en el principio de la banda de Mobius, afirma Mitchell en la Next website. Por otra parte, hace referencia al nudo chino que procede de un antiguo elemento decorativo del arte popular chino, añade John Van de Weyden. Otro ejemplo de arquitectura futurista son los rascacielos giratorios. Esta es una enorme construcción que tendría pisos que se moverían muy ligeramente, completando un giro de 360 grados cada 90 minutos. No haría falta luchar por ese apartamento orientado al este, pues las suites de esta creación darían a los 4 puntos cardinales, y todavía mejor, el edificio estaría equipado de varias turbinas gigantes de aire que generan electricidad para los inquilinos. Además de esto, los residentes podrían aparcar sus coches en el piso gracias a unos ascensores geniales. Aunque aún no estamos seguros de que este diseño llegue realmente a buen término, se pretende que funcionará para el 2019. No cabe duda de que ofrece un festín visual para nuestros sentidos. Otra arquitectura son los parques interiores. Bueno, el parque mostrará 4 tipologías diferentes de paisaje, es decir, la tundra, estepa, bosque y humedal, integrando microclimas aumentados que permitirán que el parque funcione como espacio público a lo largo de los inviernos extremos de Rusia. Fundamentalmente, este ambiente casi interior conlleva una regulación de las temperaturas para un control de viento y una simulación de la luz del día que animan a la gente a disfrutar del parque 24 horas al día. También tenemos la arquitectura invisible. Bueno, esto suena interesante, ¿no? Porque es la carta de presentación del diseño de ciencia ficción, y nos alegra informarnos de que los arquitectos de hoy en día ya se han puesto manos a la obra. Por supuesto, entre estas obras se encuentra la Torre Infinity de Corea del Sur, cubierta de luces LED. La CNC explicó en 2013 que la ilusión de invisibilidad se conseguiría con una fachada que incorporara un sistema LED de alta tecnología. En cambio, también hay otra estructura más pequeña y menos ostentosa, la que aparece en la foto que vemos ahí, diseñada por el estudio neoyorquino de arquitectura STPMG. El almacén con forma de paralelogramo, pues estaría hecho de madera y recubierto de película de espejo, y alcanzaría un coste de $5,000. La idea es difuminar la frontera perceptiva entre el objeto y el escenario. Bueno, y sin abundar más en estos temas, también tenemos las fortalezas a pruebas de desastres naturales, los centrales de energía verde, las torres compostales y los parques esponjosos. Hay un tema que también es muy interesante en tocar con respecto a las ciudades del futuro. ¿Y por qué? Bueno, ya que la ciudad integrada en 3 dimensiones es una infraestructura de red tridimensional. Esta nos va a permitir ver calles horizontales y verticales, pero teniendo rutas más cortas con una mayor densidad urbana, también con una mejor comunicación de locales y menor aislamiento social. Aquí también el mayor número de interacciones vecinales, tratando de eliminar la deshumanización de las ciudades que posiblemente vaya a más. Bueno, para finalizar, los objetivos. Los objetivos que persiguen las ciudades futuras son la de conseguir ciudades ecoeficientes en consumo de agua, electricidad y otros recursos. También, de hecho, los expertos sostienen que las casas solares y las poblaciones de emisiones cero serán la norma dentro de unos años. Y el último objetivo es dotar de inteligencia a todo lo que nos rodea, es decir, edificios, coches u objetos. El objetivo es unir las infraestructuras físicas existentes a los
sistemas de información para poder anticipar acontecimientos y de este modo poder llevar a cabo una gestión más eficaz. Me gustaría hacer ver qué proyectos son los que más me interesan. Está el proyecto Integrated Utility Business Systems de IBM. ¿Por qué? Porque el objetivo es el de ahorrar y administrar los recursos de forma automatizada. Y por último, la prevención de actos delictivos. ¿Por qué? Porque existen un buen número de iniciativas para reducir los índices de criminalidad en las ciudades. Pues, como vemos, en poco tiempo no sería extraño que una cámara pueda captar una imagen sospechosa, que un ordenador la analice y transmite una señal con coordenadas de posicionamiento del teléfono inteligente del policía más cercano. Bueno, como conclusión, recordemos que todo gran arquitecto necesariamente es un gran poeta y por tanto debe de ser un gran intérprete, original de su tiempo, de sus días y de su época. Con esto quiero decir que si continuamos en aceptar el desastroso desarrollo de nuestras ciudades, que se basan en nuestra extremadamente materialista y por ello errónea filosofía del mundo y de la vida, y los que han perdido todos sus valores arquitectónicos y urbanísticos y se han convertido en unos indefinidos y caóticos aglomerados en las que la vida ya es insoportable, ninguna solución arquitectónica podría mejorar la calidad de vida en ellos, ya que éstas no significarán más que un arreglo en una trama de un laberinto, que no ayudará nada al hombre perdido y asustado en ellas. Por esto, la solución es reconocer que la causa de este mal es la errónea visión del mundo, del hombre contemporáneo, y la necesidad ante todo de buscar su correcta visión del mundo y de la vida, y basando en esta elaborar su correspondiente arquitectónica que en nivel de asentamientos humanos, es decir, ciudades y poblados, significaría ciudades definidas en tamaño y forma, estructura ordenada, distribución funcional del uso, expresiva clara de su contenido, perfecta adaptación a su medio ambiente, y todo esto a escala humana. Pues solo este tipo de ciudades pueden satisfacer las justas e intrínsecas necesidades psicosomáticas de la naturaleza especial humana y convertirse en verdaderos escenarios de la vida de sus ciudades, ofreciéndoles dos hogares, uno en las calles, plazas y edificios socioculturales y de otros para sus vidas espirituales y culturales, y otro en sus viviendas, en zonas residenciales para sus necesidades físicas dentro de su vida familiar.